buenos días. Bienvenidos a la clase de Daniel. Vamos a orar esta mañana para encomendar esta clase al Señor. Tenemos el privilegio de estudiar esta parte profética del capítulo 2 de Daniel. Es una parte muy interesante porque no solo abarca la historia del pueblo de Israel desde el tiempo de Daniel hasta la venida de Cristo, sino que también nos lanza hacia el futuro de nuestro tiempo, al último imperio mundial que parece, la Biblia indica, va a venir antes de la manifestación del anticristo y el tiempo del fin. Así que en tiempos como este de cuarentena es un buen tiempo para reflexionar sobre la enseñanza bíblica acerca de los últimos tiempos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este lindo día que tú nos has regalado y por la oportunidad de estar aquí estudiando una vez más tu palabra. Padre, gracias por la salud que tú nos brindas en medio de una situación bastante difícil en nuestro país. Padre, oramos por el Perú, que tú tengas compasión, Señor, tanta gente ahora afectada, y la gente también, Padre, a veces muy imprudente. Padre, pedimos que tú en tu gracia, en tu misericordia, ayudes al gobierno a poder tomar buenas decisiones en este tiempo, y ayudes a los médicos también, Señor, que están luchando con cuidar la salud y la vida de muchas personas. Ahora, Padre, acompáñanos en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, estamos aquí ante la estatua profética. Vamos a estudiar Daniel capítulo 2, del versículo 31 hasta el fin del capítulo. Ahora, esta estatua del capítulo 2, noten algunos detalles introductorios que tenemos en el versículo 31. Recordemos el contexto. El rey Nabucodonosor ha tenido un sueño dramático. Sus asesores y magos no han podido ni darle una idea del sueño, menos la interpretación. Daniel ha recibido de parte de Dios ambas cosas, y ahora se presenta delante del rey para darle en primer lugar una descripción del sueño y luego también darle una interpretación del mismo. En versículo 31, Daniel empieza con unas palabras introductorias acerca de esta estatua. Notemos tres detalles. En primer lugar, dice el rey, era una estatua muy grande. Lo interesante del versículo 31 es que la palabra grande está dos veces, ¿no es cierto? Dice, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande. Ahora, la primera vez que la palabra gran está ahí, esta palabra, iba a decir en hebreo, pero no estamos ahora en la sección en arameo de Daniel, así que la palabra en arameo es la palabra normal para algo de una dimensión grande. Pero la segunda palabra, muy grande, es una palabra inusual. Es la palabra que significa capitán o señor, es un rango militar. Así que podemos decir, no tanto que era una estatua muy grande, sino que era una estatua que dominaba. Dominaba por su tamaño, pero también dominaba, como vamos a ver, por lo que representa. Así que era una estatua dominante. Segundo lugar, su gloria era muy sublime. La palabra gloria significa brillantez. Se usa de un rostro que está brillando con luz. Entonces, esta estatua era brillante, claro, por los metales del cual estaba hecho, quizás reflejando el sol también, daba una tremenda brillantez a esta estatua. En tercer lugar, su aspecto era terrible. La palabra terrible significa causa terror. Era algo casi horrorífico. Era una estatua que causaba zozobra en las personas que la veían y que entendían su significado. Muy bien, pasemos ahora
a lo que la estatua realmente era, las partes. Cuando Daniel empieza a explicar al rey, versículos 32 y 33, él menciona primero el aspecto físico de la estatua. Ahora, aquí ya vamos a enfrentar un primer problema en muchos comentaristas y predicadores. La gran mayoría presentan la idea de que la estatua tenía 4 partes. Es cierto, son las partes más conocidas: la cabeza, el pecho, el vientre y las piernas. Pero estudiando con cuidado esta estatua, vamos a ver que no tiene 4 partes, sino 5 partes. Y en realidad la quinta parte, que a veces pasa por desapercibida o es mal interpretada, resulta ser para nosotros, el siglo XXI, la parte más importante, porque es la parte que queda todavía en el futuro. Así que en la estatua, primero, Daniel describe la cabeza. La cabeza estaba hecha de oro, brillante, dorada. Luego venía el pecho y los brazos, que estaban hechos de plata. Así que el color cambiaba y el valor también cambiaba, de oro a plata. Luego, bajando al vientre y a los muslos, el metal cambiaba a bronce. Una vez más, el color cambiaba y también el valor cambiaba. Finalmente llegábamos a las piernas. ¿De qué estaban hechas las piernas? De hierro. Así que, una vez más, el color cambia y el valor cambia. Y finalmente llegamos a los pies, verso 33, al final. Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que la parte de menor valor, la parte inferior. Así que noten esta transición. Empezando de arriba, descendiendo, el valor va disminuyendo, ¿no es cierto? En un momento vamos a notar que eso es interesante, porque en la medida que el valor va bajando, la extensión geográfica va creciendo. Así que hay un contraste aquí entre una disminución de valor, en cierto sentido, pero al mismo tiempo una extensión en la región geográfica que abarca. Así que esto es lo que el rey vio. Recuerden, hermanos, el rey vio algo en su sueño, no lo entendió, él quería entender. Lo primero que Daniel hace es, le describe lo que él vio, para que el rey entienda que Daniel está acertando y esté preparándose el rey para escuchar la interpretación. Vamos ahora entonces a la interpretación. Del versículo 36 al versículo 43, Daniel da al rey una explicación del sueño. Verso 36, ¿qué le dice? Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Ok? Así que empezamos con la cabeza, representa Babilonia. Ahora, pensando esta mañana mientras doy la clase, ¿por qué de oro? ¿Qué había en este imperio que era de más valor que los demás imperios? Podría ser que es una indicación al mayor valor espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante, para el capítulo 4, vamos a ver que de los 4 imperios, el de Babilonia
uno de los reyes parece se convirtió. A lo menos llegó a tener una gran fe en Dios. Este rey honró al siervo de Dios. Así que en un sentido podía ser que el metal representa no tanto grado de espiritualidad, sino el cuidado que han tenido del pueblo de Dios. Vamos a ver que al ir avanzando los imperios, su trato hacia el pueblo de Dios fue disminuyendo. Podría ser, estoy especulando, por qué el valor transiciona de oro descendiendo hasta barro, el último imperio. La segunda parte de la estatua estaba hecho de plata, representa el imperio Medo-Persia, del versículo 39. Daniel no ofrece mayores detalles por la simple razón que ese imperio no ha aparecido todavía. Daniel está viviendo dentro del imperio babilónico y por lo tanto lo puede describir. Pero en el versículo 39, Daniel simplemente dice, y después de ti se levantará otro reino inferior. Una vez más estamos frente a esta pregunta, ¿en qué sentido era inferior? Vamos a ver mapas en un momento que indica que era mucho más grande en su territorio, pero en algún sentido era de valor inferior. En tercer lugar, vamos al vientre y al muslo de esta gran estatua hecha de bronce y representa al imperio griego. Segunda parte, verso 39. Dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Noten esa frase, toda la tierra, dando a entender un crecimiento territorial cuando pasamos el imperio medo-persa al imperio griego. En cuarto lugar, llegamos a las piernas, versículo 40. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, este imperio desmenuzará y quebrantará todo. Ahí está hablando del imperio romano, relacionado con el metal de hierro. Luego vienen los pies. La parte misteriosa de esta estatua, leemos en verso 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino, noten esta palabra, va a ser importante más adelante en nuestro análisis, un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, aquí está la división de este reino. Los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán. ¿Qué se mezclarán? Está hablando de los dedos. Se mezclarán por medio de alianzas humanas. Obviamente dedos no se mezclan. Así que los dedos deben representar algo que puede hacer alianzas humanas. Pero a pesar de las alianzas, no se unirán el uno con el otro. Será una alianza externa, no interna. Así que como el hierro no se puede mezclar con el barro. Y en los días de estos reyes, ahí está la clave. Los dedos representan reyes. Reyes pueden hacer alianzas. ¿Cuántos dedos en un pie? ¿O en dos pies? 10 dedos. Así que un total de 10 reinos. Esto va a ser muy importante al avanzar por el libro de Daniel. Este concepto de 10 reyes
10 cuernos, 10 dominios, va a ser importante notar más adelante. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Ok? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Así que ahí, hermanos, tenemos la explicación de la estatua que Nabucodonosor vio. No logró entender, pero el tamaño y la apariencia de la estatua le dieron a entender que era algo muy importante. Por eso la urgencia de Nabucodonosor de entender que había soñado. Vamos a pasar ahora entonces, bueno, aquí está la interpretación del sueño. Vamos a ver los mapas, ¿ok? Esta es la parte interesante. Aquí tenemos el imperio de Babilonia. ¿Dónde nació Daniel? ¿Pueden ubicar la ciudad de Jerusalén? Ahí está el territorio de Palestina. La ciudad de Jerusalén está aquí. Daniel nació ahí, escuchó a Jeremías predicar por muchos años, o varios años, hasta que cuando tenía 17, 18 años, Daniel hace largo viaje como prisionero de guerra hacia el norte, bajando hasta llegar a Babilonia. Babilonia era la capital del imperio. Lo que Londres es para, o fue para el imperio británico, lo que Nueva York es para Estados Unidos, lo que Beijing es para la China, Babilonia, la ciudad, era para el imperio de Babilonia. Básicamente se extendía hasta el territorio de Elam, aquí en el este, hasta Palestina en el oeste. Tenía cierta influencia sobre Egipto, pero no tanto. Esta era la zona que dominaba Babilonia. Qué interesante pensar que Daniel empieza como prisionero de guerra y termina como uno de los máximos líderes de todo el territorio de Babilonia. ¿Se imaginan lo que Jeremías, su maestro, su discipulador, habrá sentido al escuchar que este joven Daniel había llegado a ser el primero después del emperador en todo el imperio de Babilonia? Y hasta el fin de su vida, Jeremías tuvo la gran satisfacción de saber que ese joven que él había discipulado alcanzó este tremendo prestigio y pudo servir a Dios, implementando en su vida las enseñanzas y los principios espirituales que Jeremías le había inculcado. El imperio babilónico, la cabeza de oro. Ahora pasamos al imperio medo-persa. ¿Pueden notar que es más extenso? Babilonia está aquí. El imperio babilónico llegó hasta aquí. Miren ahora todo este territorio en verde. Mucho más grande de lo que Babilonia fue. Y en su máxima expresión alcanzó a Grecia en el oeste y Egipto también. Enorme imperio. Ahora, en este imperio, el emperador tenía un copero que le daba de beber para asegurar su vida, que nadie lo envenenara. ¿Quién era el copero del emperador de toda esta zona? El hombre Nehemías. Nehemías. Y la capital era en esta zona de Susa, creo que era, donde él estaba, el emperador reinando, Nehemías con él, y Nehemías, ¿se acuerdan? Pidió permiso para ir de donde él estaba hacia Jerusalén para reconstruir los muros. Porque cuando este imperio surge, leemos en el libro de Esdras que Dios tocó el corazón del emperador de Persia para dejar a los exiliados volver de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén. Qué lindo saber que el Dios eterno, nuestro Dios, era que tocaba el corazón del rey de Persia
y luego tuvo a un Nehemías atendiéndolo, que también era creyente. Más adelante, ¿quién fue la reina de este imperio? Esther. Impresionante como Dios tiene su gente en lugares estratégicos. Lamentablemente, en todo este tiempo, el pueblo de Dios gozaba cierta libertad, pero también mucha presión y cierta persecución. Sin embargo, a pesar de eso, Dios estaba cuidando y protegiendo a su pueblo. Así que el imperio medo-persa representa en la estatua el pecho de plata. Después viene el imperio griego, el vientre y muslos de bronce. Ahora pueden notar, esto se extiende más todavía, un poco más hacia el este, llegando hasta la India. Un imperio fenomenal. Si pueden observar las flechas en rojo, empezando de Grecia, Alejandro el Magno empieza a marchar con sus ejércitos. Estaba pensando esta mañana, ¿cómo Alejandro Magno logró caminar o cabalgar toda esta extensión? No él solo con unos 10 o 15 amigos que se podía manejar, pero con ejércitos de decenas o cientos de miles de soldados. Absolutamente fenomenal la hazaña de Alejandro, con razón es llamado el Magno, el Grande. Así que empezando en Grecia, va marchando, marcha atrás todavía, nos hemos avanzado, marcha por lo que hoy en día es Turquía, llega a Palestina, tuvo una situación interesante en Jerusalén, luego marcha por Egipto, conquistando Egipto, vuelve por Jerusalén, ahora pasa a Babilonia, pasa a lo que era Persia y empieza a conquistar toda esta zona, marchando por las montañas altas, llegando hasta la frontera con India. Le llevó más o menos 10 años conquistar todo eso, rapidísimo. La historia dice que cuando llegó a la India, miró desde las montañas a la India y estalló en lágrimas. ¿Por qué? Porque dijo, ya no tengo nada más que conquistar. Ya he conquistado todo lo que he querido. Y con cierta tristeza empieza a volver hasta el centro del imperio, y ahí una vida de tanta disolución, tanta embriaguez y orgías y otra cosa. Él muere una muerte repentina después de gobernar solo 10 años. Pero logró uno de los imperios más grandes de ese tiempo, el imperio griego, representado en la estatua por el metal bronce. Ahora sí, vamos al cuarto imperio. Las piernas hechas de hierro representa el imperio romano. Ahora, notarán un enorme cambio geográfico ahora. Los imperios de Babilonia, Medo-Persa y Grecia dominaban más hacia el este de Palestina. Aquí está Palestina. Los otros imperios estaban hacia el este. El imperio romano ahora va hacia el oeste, centrado en el mar Mediterráneo. En este mapa tiene Mare Nostrum, que significa nuestro mar. Los romanos dominaron este gran mar. Atravesaban ahí con las galeras llevando los soldados y dominaron toda esta zona. Hermanos, es fascinante estudiar la historia y ver cómo Dios estaba usando estos 4 imperios para el bien del Evangelio. Los primeros 2 imperios, Babilonia y Medo-Persa, fueron fundamentales para establecer las sinagogas. Los judíos establecieron sinagogas en todo ese territorio. Y la institución de la sinagoga vino a ser muy importante para la iglesia por 2 razones. En primer lugar, hasta el día de hoy, el culto que tenemos viene del culto de la sinagoga. Esta práctica de orar,
esta práctica de leer la Biblia, esta práctica de predicar, eso no viene del templo. No hacían eso en el templo. En el templo se centraba en los sacrificios. La sinagoga se centraba en la palabra. Ahí está la gran diferencia. Y Dios usó estos imperios donde los judíos no tenían el templo casi, estaban regados por tantas partes. Necesitaban el culto en la sinagoga para mantener la fe judía. El imperio griego aportó el idioma para la iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El imperio romano aportó la extensión geográfica donde la iglesia iba a crecer. Así que, hermanos, nuestro Dios planifica todo y va preparando todo para el bien de la iglesia. Por eso, en un día como hoy, cuarentena mundial, es imposible pensar que Dios no esté haciendo algo a través de la cuarentena para el bien de la iglesia. Porque, hermanos, el corazón de Dios late por su pueblo. Su pueblo es lo esencial en la tierra. Claro que Dios obra otras cosas, pero más que cualquier otra cosa, Dios está pensando en el pueblo de Dios, la novia de Cristo aquí en la tierra. Así que, de cómo Dios domina los imperios para el bien de sus propósitos, esta pandemia algo tiene que ver con los planes y propósitos de Dios. Así que aquí tenemos las piernas de la estatua, ¿ok? Noten que ha ido creciendo, ¿ya? Los imperios han ido creciendo en extensión geográfica. ¿Qué viene ahora? Vamos a ver ahora la estatua en más detalle. Vamos a ir avanzando todo. Vamos avanzando todas las partes de la estatua. Vamos viendo la cabeza de oro, representa el imperio babilónico, el pecho de plata, imperio medo-persa, vientre de bronce, el imperio griego, y las piernas de hierro, el imperio romano. ¿Ok? Ahora noten las fechas, ¿ya? Imperio babilónico, 604, 605, hasta el año 539. Los 70 años del cautiverio babilónico. Ahí están los 70 años predichos por Jeremías. Luego viene una extensión mucho más grande, el imperio medo-persa, del año 539 a 334, 200 años, ¿ok? Así que de 70 años a 200 años. Luego el imperio griego, una vez más o menos duró 300 años, el imperio de Grecia, 334 al año 27. El imperio romano duró también más o menos 300 años, un poco más quizás, del año 27 a.C. hasta el año 350, 400 después de Cristo. Fue fragmentándose el imperio. Es difícil saber cuándo dejó de existir el imperio romano. Entonces ahí tenemos las partes de la estatua, lo que significa y las fechas. Ok, aquí tenemos el alfabeto griego para el Nuevo Testamento y la extensión del imperio romano, donde se predicó el evangelio en Hechos 2, y a judíos que estaban regados de todo el mundo, judíos desde la India hasta España, en Jerusalén, para escuchar la palabra en Hechos 2. Muy bien, lo que falta obviamente son los pies. ¿Vamos a avanzar? Sigamos avanzando. Lo que Nabucodonosor vio fue esta tremenda estatua, pero hacia el fin de su sueño, él vio una piedra. Una piedra vino rodando de una montaña, golpeó la estatua, y es muy importante notar esto, hermanos. ¿Dónde golpeó la estatua? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a mirar otra vez en la Biblia. Está en el versículo 34. Miren el verso 34.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies. Es muy importante notar eso, hermanos. No golpeó a la estatua en las piernas. ¿Por qué es importante notar eso? Las piernas representan el Imperio Romano. Cristo, ¿cuándo vino? ¿Durante cuál imperio vino Cristo? La primera vez. Vino durante el Imperio Romano. Así que la piedra no representa a Cristo. Demasiados predicadores, demasiados comentaristas dicen que la piedra es Cristo. Bueno, es Cristo, pero no en la primera venida, porque no golpeó las piernas, golpeó los pies. Así que no está hablando de la primera venida, está hablando de la segunda venida. Así que claramente esta parte del sueño no ha ocurrido todavía. Algunas personas toman estas partes proféticas de la Biblia como diciendo, todo esto ya pasó. Esto que se llama la postura pretérita de la profecía, que todo esto, Daniel, Apocalipsis, todo esto pasó hace 2000 años cuando Cristo vino por primera vez. Lamentablemente eso pasa por alto, este detalle bíblico, que la piedra golpeó los pies. Y los pies no es el Imperio Romano, las piernas son el Imperio Romano. Y Daniel claramente distingue las piernas de los pies. No hay que juntarlos, como muchos hacen, y decir, bueno, los pies es una extensión de las piernas. Bueno, el vientre es una extensión del pecho, pero en la estatua representan dos imperios totalmente diferentes. Así que hay que tener cuidado con esta interpretación. La Biblia indica 5 imperios, no 4 imperios. Los pies no es parte del Imperio Romano. Los pies no han ocurrido todavía, porque la segunda venida no se ha dado todavía. Muy importante notar ese detalle, ¿ok? Así que vamos a ver algo más de los pies ahora. Los pies representan el imperio mundial que va a surgir inmediatamente antes de la segunda venida. Obviamente, este imperio tiene que estar en existencia cuando venga Cristo, porque Cristo viene para destruir este imperio. Así que obviamente el imperio tiene que surgir antes de la segunda venida. Muy bien, ¿cuál es este imperio? Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Avancemos? Ya, este imperio está compuesto de 10, los pies tienen 10 dedos. Hemos leído de 10 reyes. Así que lo que la Biblia está diciendo es que el último imperio no tendrá un emperador, tendrá 10 líderes. Por eso será un imperio dividido. Los imperios anteriores, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, cada uno tenía un emperador. Pero cuando llegamos al último imperio, va a ser un imperio extraño, porque tiene 10 líderes o emperadores, entre comillas. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí, hermanos, tenemos una posible interpretación. No quiero ser dogmático. Demasiadas personas antes de mí han tratado de identificar este imperio. Por ejemplo, cuando yo era joven, lo que estaba de moda era decir, el imperio de 10 reyes es la Unión Europea, porque va a tener 10 países. Cuando yo era joven, tenía 9 países. Había una tremenda expectativa de que muy pronto un 10º país iba a añadir a la Unión Europea y ahí vendría ya el fin del mundo. Grande fue mi sorpresa, y la de muchos, cuando la Unión Europea, de repente, de la noche a la mañana, saltó de 9 países a 16 países.
porque de golpe se añadieron como 5 o 6 países todos juntos y trajo abajo todo el esquema escatológico de ese tiempo. Yo tengo que reconocer, este esquema que estoy presentando podría estar equivocado, pero mi convicción es que cada generación de creyentes estudiando la Biblia debe estar anhelando la segunda venida y debemos estar mirando el escenario político para ver si algo semejante a lo que dice la Biblia se está, entre comillas, cocinando. Me parece, puedo estar equivocado, pero me parece, esta es una posible interpretación de los 10 reyes. Es un imperio mundial compuesto de 10 bloques económicos. Ahora, este cuadro aquí no es un cuadro hecho por un cristiano. No es que algún creyente está queriendo forzar la Biblia a un esquema geográfico. No, hermanos. Este es un mapa hecho por inconversos. Personas economistas de todo el mundo. No tienen el menor interés en Daniel o la profecía bíblica. Pero ¿por qué han hecho este mapa? Para plasmar este concepto, que bajo el proceso de la globalización, los países se están uniendo en bloques económicos. Ahora, este proceso de la globalización es algo que en Estados Unidos Donald Trump está totalmente en contra. Él dice, hagamos Estados Unidos grande otra vez. En Inglaterra, el primer ministro Johnson también está en contra de este proceso de la globalización. Por eso el primer ministro ha logrado retirar Inglaterra de la Unión Europea. Así que hoy en día ese mapa está mal, porque Inglaterra o Gran Bretaña ya no es parte de la Unión Europea. La pregunta es si lo que Trump quiere en Estados Unidos y lo que Boris Johnson quiere para Inglaterra, si eso va a durar a largo plazo o si es simplemente una resistencia a un proceso que después de ellos va a continuar, el proceso de la globalización, donde los países se van uniendo en bloques económicos para formar 10 bloques económicos para todo el mundo. Ahora, hasta el momento, ¿cuántos hay? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí que faltarían 2. Noten que hay ciertas partes del mundo que no están en bloques todavía. La cosa puede variar, obviamente va a variar un poco todavía, porque los países andinos forman el bloque andino, que es el 9º bloque. Luego tenemos Australia, Nueva Zelanda, podría ser otro bloque, China otro bloque, pues ya van 11, así que algo tiene que ir cambiando. No sabemos cómo va a ser, la cosa no está bien preparada todavía. Lo ofrezco a ustedes para que ustedes mismos en los siguientes meses y años estén mirando este proceso. Hoy en día se habla de G20, el grupo de 20 países, que son los países más importantes en todo el mundo. Qué interesante si algún día se forme el G10, grupo de 10, de un presidente de cada bloque. Qué interesante sería eso, ¿no es cierto? G10 gobernarían todo el mundo. Si eso se diera, podría ser el cumplimiento de los dedos de Daniel capítulo 2. Son días muy interesantes. Repito, no quiero ser dogmático. Yo sé que mucha gente se va a burlar de esto diciendo, uy, pastor, tanta gente ha especulado de los 10 y se han equivocado. Y usted será uno más. Podría ser. Pero trato de cumplir mi deber como creyente
de tratar de ver las señales de los tiempos. Cristo nos mandó: aprendan a interpretar las señales de los tiempos. Ridiculizar esto me parece muy triste. Hay creyentes que ridiculizan a otros creyentes cuando tratan de ver las señales de los tiempos. Cristo mismo nos dijo: tenemos que aprender a leer las señales de los tiempos. Así que les animo, hermanos, a tomar esto en cuenta quizás. Muy bien. Para terminar, ¿cómo concluye este relato? Solo 4 cosas rápidamente para terminar. Cuando el rey escuchó esta explicación de Daniel, uno se imagina cómo el rey quedó cada vez más impactado. Y al final leemos en versículo 46. Este gran rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló delante de Daniel. Daniel tenía 18 años. Y el gran rey Nabucodonosor se humilla delante de un judío, prisionero de guerra, servidor en la corte, ni graduado todavía quizá. ¿Qué nos enseña eso? Que si honramos a Dios, Él nos honra a nosotros. Daniel honró a Dios en capítulo 1, rehusando contaminarse con la comida ofrecida a los ídolos. ¿Y cómo termina? El rey delante de los pies de Daniel. Increíble. Pero lo que más alegró a Daniel fue el verso 47. Cuando de repente este rey pagano que había robado cosas del templo de Jehová y los había llevado a Babilonia, el rey habló a Daniel diciendo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela misterios. Pareciera que se convirtió. No nos engañemos de apariencias. Estamos hablando de algo que ocurrió en el año 604, 603 antes de Cristo. 7 años después, este mismo rey atacó a Jerusalén por segunda vez. Y 10 años después, atacó por tercera vez. Y destruyó Jerusalén, destruyó el templo. No hay que pensar que aquí se convierte. Si Nabucodonosor se convirtió, habrá sido después de la destrucción del templo. Quizá lo vamos a ver en Daniel capítulo 4 de este libro. Hay cosas muy interesantes para estudiar todavía en este libro. Pero a lo menos honra a Dios. Honró también a Daniel, verso 48. El rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, le dio grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios. Pero la cronología indica que no se ha graduado todavía. Podría ser que el verso 48 sintetiza lo que Nabucodonosor hizo a lo largo de algunos años, no de golpe, pero lo sintetiza Daniel en un solo versículo. Pero me gusta el verso 49. Hablamos ayer de la sencillez de Daniel. Vemos aquí la sencillez de Daniel en su engrandecimiento. Porque ¿qué dice el verso 49? Solicitó Daniel del rey y obtuvo permiso para poner sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que Daniel reconoce a sus amigos que oraron con él. Sus amigos subieron juntamente con Daniel. Daniel, esa sencillez de corazón de no querer acaparar toda la grandeza para sí, sino incluir a otros amigos con él. Así termina el capítulo 2. Y uno pensaría que, bueno, con esa situación dada, los judíos, a lo menos estos judíos, van a tener una vida muy fácil en Babilonia. Mañana vamos a ir al capítulo 3.
Y vamos a ver cuán rápidamente nuestras circunstancias terrenales pueden cambiar. Porque aunque Dios está a favor de nosotros, tenemos un gran enemigo que no le gusta cuando Dios bendice a su pueblo. Y va a hacer cualquier cosa para traer abajo y atacar al pueblo de Dios. Mañana vamos a ver qué pasó con 3 amigos de Daniel cuando enfrentaron una tremenda presión muy pronto después de esto, porque el rey Nabucodonosor no se convirtió. Fue una impresión momentánea, y vamos a ver mañana que dentro de unos cuantos meses esta impresión espiritual pasó y cambió en algo muy diferente que vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Les invitamos mañana a estar aquí con nosotros a las 11 para continuar estudiando este hermoso libro de Daniel. Vamos a orar para terminar esta mañana. Padre Celestial, quedamos impactados no tanto por el sueño en sí, no tanto por la gloria de la estatua, sino por lo que la estatua representa. Y más que nada, Padre, por la autoridad que tú tienes para levantar imperios y traer abajo imperios, para cumplir tus propósitos, revelando su gloria, bendiciendo a tu pueblo, anhelando que el Evangelio pueda llegar hasta todos los rincones de la tierra. Padre, pedimos que en este tiempo de cuarentena tú nos ayudes a meditar en tu palabra, que tu palabra sea un alimento y un desafío espiritual para nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.